do we hide ourselves inside our different shells? Live someone else's truth, sing someone else's tune. Why are we so La Escuela de Capacitación de Líderes para la Obra del Ministerio, Escalón, te invita a su programa de educación bíblica y teológica, discipulado, nivel de liderazgo, pastoral, asociado y licenciatura en estudios bíblicos y teológicos. Escalón, con un sistema de estudio de tutoría avanzado. Si quieres prepararte para servir mejor en la obra del Señor, Escalón es la solución. Escalón, subiendo a otro nivel en la educación. Un ministerio de formación bíblica de la Iglesia El Sermón del Monte. Para mayor información, teléfono 919-995-1270. La Iglesia El Sermón del Monte y sus pastores W y Elizabeth Mateo les invitan a nuestros servicios de adoración los domingos a las 11 de la mañana. Ven a recibir un milagro de Dios y una palabra de restauración para tu vida. Una palabra de restauración para tu vida. Teléfono 919-995-1270. 919-995-1270. La invitamos a escuchar de lunes a jueves, de 10 a 11 a.m., su programa de complacencia, Alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey. Con la conducción de W. Mateo. Aquí por su emisora, La Celestial FM. La Celestial FM 106.5. Para bajar gratis nuestra aplicación de la radio a su teléfono móvil, busque La Celestial FM 106.5. Esta programación está siendo presentada por Restaurant Caribbean Delight, el sabor en comidas caribeñas. Prueba la variedad y sabores de la comida caribeña con un toque de bendición. Abierto de lunes a sábado. Somos el primer restaurante cristiano caribeño del condado Johnston, North Carolina. Estamos ubicados en el 11471 US 70 Business, en la ciudad de Clayton, North Carolina, 27520. Para mayor información, teléfono 919-243-1618. Restaurant Caribbean Delight, el sabor en comidas caribeñas. Esta radioemisora es patrocinada por Magic Transmission, especialista en la reconstrucción de transmisión de vehículos. Trabajos garantizados, 25 años de experiencia. Visítenos en la 10505 Cleveland Road, Garner, North Carolina, 27529. Llámanos al 984-242-4989. Estimados gratis. En asuntos de transmisión, Magic Transmission es la solución. Llámanos al 984-242-4989. Y recuerde que como Magic Transmission no hay dos. Dios bendiga a los oyentes que escuchan esta emisora en esta tarde colmada de música. Bienvenidos a Café con Hispanos, un programa que conecta nuestra fe, nuestros valores como familia, nuestros negocios y proyectos de ley que afectan a nuestra comunidad hispana aquí en Carolina del Norte. Entrevistamos al gobierno y a líderes de nuestra comunidad para dialogar sobre el trabajo que realizan en beneficio nuestro, actualidad y un sabor a dulce hogar. Somos la voz de nuestra gente hispana. Le damos la bienvenida al pastor Gilbert Pagan. Café con Hispanos comienza.
Buenas tardes, bienvenido a Café con Hispano, con Gil Pagán, director de Hispano del Sur, y también pastor. Es un honor y placer estar con ustedes en esta hermosa tarde. La semana pasada nosotros hemos compartido información sobre la violencia en las escuelas públicas y por qué hay violencia y también quién está cometiendo los actos criminales en las escuelas públicas. Y también en esa conversación salió que muchas cosas se han sucedido en las escuelas públicas a nivel nacional cuando sacaron la oración de las escuelas públicas. Entonces el ambiente cambió, la atmósfera cambió durante muchos años, no era inmediatamente. Y entonces queremos hablar un poco sobre eso en esta tarde. De los efectos de eliminar la oración en las escuelas públicas. Para compartir un poco de información y también una historia de qué y cuándo sacaron la oración en las escuelas públicas, voy a compartir una información bien importante y el data y bien interesante. En noviembre de 1951, la Junta Estatal de Educación en Nueva York aprobó una oración no denominacional para el comienzo del día. Los estudiantes tendrían la opción de ser excusados por la oración de la mañana si ellos no querían participar. La oración era 22 palabras. Esta es la oración. La oración que fue aprobada en Nueva York en 1951, noviembre. La oración sigue así. Dios poderoso, todopoderoso, reconocemos nuestra dependencia de ti y rogamos tus bendiciones sobre nosotros, nuestros padres, nuestros maestros y nuestro país. Amén. Eso fue la oración que la Junta Escolar Estatal en Nueva York en 1951 aprobaron para comenzar las escuelas. Aquellos que se opusieron a ella estaban más preocupados por quién era el Dios a quien los niños estaban orando, a quien nunca se especificó en la oración, ni se hizo ninguna distinción de religión. Te voy a leer otra vez la oración. Dios Todopoderoso, reconocemos nuestra dependencia de ti y rogamos tus bendiciones sobre nosotros, nuestros padres, nuestros maestros y nuestro país. Un grupo estaba en contra de esa oración, aunque no refirió a ningún Dios en específico y también no refirió a ninguna religión. Un caso legal fue presentado por un grupo de familias de estudiantes de escuelas públicas en un distrito escolar en New Hyde Park, Long Island, Nueva York, que demandaron a la Junta Escolar para eliminar la oración. So, imagínate, la oración en escuelas públicas comenzó en Nueva York. Un grupo se levantó contra eso y trajeron una demanda contra la Junta para quitar la oración de la escuela. Estamos hablando en 1951, noviembre. Las familias sintieron que la oración voluntaria escrita por la Junta Estatal de Educación a Dios Todopoderoso contradecía sus creencias religiosas. Dirigido por un hombre que se llama Stephen Engel, un hombre judío, buscaron desafiar la constitucionalidad de la oración del Estado en la política escolar. Fue aprobado por grupos opuestos a la oración escolar, incluyendo organizaciones rabínicas y judías y la Iglesia Unitaria y un ateo. So, imagínate, la persona que comenzó el caso legal fueran judíos, fueran rabínicos y fueran Iglesia Unitaria y un ateo.
levantaron un caso contra la oración en Nueva York. Lo interesante es que el tema de eliminar la oración de las escuelas comenzó en Nueva York. Las oraciones eran opcionales en Nueva York. No era un requisito, eran opcionales. Y un hombre judío comenzó el caso legal en Nueva York. Otro punto interesante es que la Corte Suprema en ese momento, que a nivel nacional, en 1962, cuando sacaron oración de las escuelas. So, la oración comenzó en las escuelas en 1951 y el Corte Suprema Nacional lo quitó en 1962. Estamos hablando 9 años. Lo sacaron de las escuelas. Cuando el tribunal escuchó el caso, fue considerada la corte más liberal de esa época. Quiere decir que la Corte Suprema, en el 1962, que quitó oración de las escuelas, fue considerado en ese tiempo y esa época la corte más liberal del tiempo. También, antes de que el caso llegó a la Corte Suprema, otros 3 tribunales inferiores dijeron que la oración podía permanecer en las escuelas, ya que era voluntaria para participar. Para que el pueblo entienda, para un caso llegar a la Corte Suprema en D.C., que es la voz final, decisión final de los Estados Unidos en la Corte, tiene que pasar por un proceso de la Corte menores, quiere decir una corte local, una corte de distrito, una corte de appellate, tiene que ir para escalando, y entonces llega a la Corte Suprema. 3 cortes en Nueva York estaban a favor de la oración en las escuelas y aprobaron. Eso porque cogió 9 años, porque fueron el caso por las cortes para llegar a la Corte Suprema. Eso quiere decir que en Nueva York, en esa época, las personas tenían más, estaban más abiertos, más conservador, vamos a usar ese término, para permitir oración en las escuelas. Y entonces llegó la Corte Suprema, que era en esa época más liberal, y entonces ellos quitaron la oración en la escuela. Y Nueva York es ahora mismo, en este tiempo hoy, es uno de los estados más liberales ahora en el país, como California y como Illinois. En su opinión sobre los valores morales, el aborto, el LGBTQ, la inmigración, etcétera, etcétera. Interesante que ello comenzó oración, comenzó la habilidad de orar en las escuelas en Nueva York, fue demandado y quitado de la Corte en Suprema en D.C. en 1962. Un caso fue traído por personas en Nueva York. Y entonces sacaron la oración de las escuelas y ahora ese estado es casi uno de los más liberal en los Estados Unidos. Y no era así antes. Eso es el resultado de ser el catalyst, se dice, para que la oración sea removida de las escuelas. La Junta Estatal de Educación implementó la oración. Acordaron los tribunales inferiores. En los Estados Unidos tenemos un documento que se llama la Constitución. En ese documento nos da todos nosotros los derechos en los Estados Unidos. Uno de esos derechos está en la primera enmienda. Y esa se llama cláusula de establecimiento. Eso es la primera enmienda. Hay una sección que se llama cláusula de establecimiento. ¿Y esto qué dice? Maybe usted lo ha oído. El Congreso no hará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma o que reduzca la libertad de expresión o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar
solicitar al gobierno una reparación de las quejas. Aquellos que se oponen a la oración en las escuelas declararon, esto es el cuerpo que demandó el caso, dice que al permitir la oración en las escuelas, aunque voluntaria, se convirtió en una actividad sancionada en propiedad financiada por el contribuyente público. Y en virtud de eso es apoyada por el Estado. Eso quiere decir que si, aunque la oración en las escuelas en ese tiempo era voluntaria, que por permitir la oración en las escuelas, en un edificio apoyado por el Estado, porque esos edificios son apoyados por impuestos y todas esas cosas, eso quiere decir que eso dice que ustedes, el Estado, apoya oración y está imponiendo tu pensamiento sobre una religión, vamos a decir la cristianidad. Y entonces ellos dicen que por permitirlo en un edificio, un lugar público, a que financiado con impuestos, que entonces usted está aprobando la oración. Interesante, si usted coge esa información y tú vas para un lugar, un parque, un centro comunitario, y usted paga para estar ahí, y tú haces un servicio público al aire, cambia porque usted está pagando para usar el edificio. Es diferente cuando usted, ellos que están diciendo esto, es diferente cuando usted está adentro de un edificio apoyado por el Estado, trayendo la oración para adelante. Entonces, para permitir la oración en las escuelas que infringieron los derechos de aquellos padres y hijos que no estaban de acuerdo. Los padres que no estaban de acuerdo, aunque era voluntario y los niños no tenían que participar, los padres que no creían en Dios, no creían en Jehová, que eran judíos, eran Buda, de Islam, todas esas cosas, dice que ustedes están indoctrinando nuestros niños, aunque la oración no dio referencia a un Dios en particular. Tú oíste la oración no dije nada sobre qué Dios era, la oración dijo, Dios Todopoderoso, reconocemos nuestra dependencia de ti y rogamos tus bendiciones sobre nosotros, nuestros padres, nuestros maestros y nuestro país. Eso puede hacer cualquier Dios. Sabemos que la persona que lo estaban diciendo era cristiano. Pero si alguien lo oiga, tú no puedes identificar que es un Dios de Jehová, si un Dios de musulmanes, si un Dios católico. Usted no puede decirle qué Dios es. Es difícil para determinar eso. Entonces, ellos usaron ese pensamiento que era una oración a un Dios que con ellos no estaban de acuerdo con eso. Y también que sus hijos no deberían oír eso, aunque era voluntario. Y que ellos pensaban que era indoctrinar a sus hijos. Nuestros sistemas escolares no están mejorando, no se están mejorando y se ponen peor desde la eliminación de la oración en las escuelas. De hecho, algunos pueden decir que la situación ha empeorado mucho, especialmente en términos de violencia escolar. Te recuerda que la semana pasada hemos hablado de la violencia en las escuelas públicas y que muchos de los niños que están cometiendo la violencia en las escuelas públicas a nivel nacional son de familia soltera, con una mamá que no tiene padre en la casa y los niños eran negros. Y eso está conectado, quiere decir, con la destrucción de la familia y la importancia del padre que no está en la casa. Entonces, y también en las escuelas públicas se ha metido varios ideología que va contra de la palabra. Las escuelas se han dañado y se han empeorado mucho en términos de morales y también de violencia. El Centro para el Control de Prevención y Enfermedades, se llama CDC,
encontró que 5.9% de los estudiantes llevaban almas a las escuelas con ello. 5.9 llevaban almas. El 7.8% ha sido amenazado o herido en las escuelas de todo el país. Y 12.4% de los estudiantes han estado en una pelea física en los terrenos de las escuelas, en menos cada mes. Los estudios más recientes han encontrado que 8% de los estudiantes no van a la escuela porque no sienten seguros. Uno puede decir que esto no se ha sucedido años atrás cuando teníamos oración en las escuelas. La oración no hace daño. La oración traiga paz. Y entonces hay una expectativa de comportamiento en las escuelas cuando hay un base de comienzo de clase del día cuando hay oración. Desde que la Corte prohibió la oración, estamos hablando en 1962, los estudios han demostrado que entre 1970 y 1990 el divorcio se duplicó. El embarazo adolescente aumentó unos 200%. El suicidio adolescente aumentó por un 300% y el crimen violento subió un 500%. Y esto es una fuerte correlación con la expulsión de la oración en nuestras escuelas y la disminución de la moralidad. Esos números otra vez, que el divorcio se duplicó. El embarazo adolescente aumentó 200%. El suicidio ha subido 300%. El crimen violento subió unos 500%. Cuando sacaron la oración de las escuelas. Hay una conexión directa con oración en las escuelas y el comportamiento de los niños en las escuelas. La oración, nosotros sabemos como creyentes, la oración tiene influencias físicas, emocionales, psicológicas. Todos son positivas. Centrarse en sus emociones orando puede ayudar a aliviar el estrés, calmar los miedos y reducir la ansiedad. Los cardiológicos han realizado estudios sobre el efecto de la oración. Ellos descubrieron que orar regularmente puede tener un enorme efecto en el físico emocional del individuo y estabilizar su estado de ánimo, dándoles una sensación de bienestar, mejorar la familia y también interactuando con los demás en una manera positivamente. Claro, sabemos nosotros como creyentes la importancia y el poder de la oración. Y también los doctores dicen que la oración afecta su corazón, afecta tu salud, afecta tus emociones, afecta toda tu vida. Hay una conexión directa. Si uno cree en los médicos, ¿no? Uno crea que los data, hay estudios sobre la importancia de la oración en la vida de la persona que ora. Es bien interesante. Cuando se trata de los niños y cómo se comportan en las escuelas, la oración y todos esos efectos positivos que pueden tener enormes efectos constructivos en su perspectiva y en quienes los rodean. La clausura de establecimiento, ese quiere decir el término en la Constitución de los Estados Unidos, la clausura de establecimiento es un argumento popular para aquellos que están en contra de la oración en las escuelas. Es el primero de varios pronunciamientos en la Constitución y establece que el Congreso no hará ninguna ley, como leí antes, que respete el establecimiento de la religión. Quiere decir que la ley en la Constitución fue creado
para que el gobierno no imponga la religión en la vida de nosotros. No que nosotros podemos practicar nuestra religión en nuestra fe. Quiere decir que el gobierno no puede decir que el catolicismo o cristianidad o cualquier otro base de fe va a ser el fe primario en los Estados Unidos. Que el Congreso no puede imponer eso sobre nosotros. Entonces, cuando las familias de Nueva York se quejaron de que la oración voluntaria en las escuelas iba en contra de sus creencias religiosas, la oración en cuestión fue la siguiente, otra vez. Dios Todopoderoso, reconocemos nuestra dependencia de ti y rogamos tus bendiciones a nuestros padres, nuestros maestros y nuestro país. Amén. Sabemos que la oración no hace ningún daño. En todo caso, es algo bueno basado en lo que acabo de compartir. Entonces, ¿cuáles son las opciones para la oración o la actividad religiosa en las escuelas de la Carolina del Norte? Entonces, sabemos que el caso comenzó en Nueva York. Sabemos que la Corte Suprema lo quitó la oración de escuela pública en 1962. Que el caso fue traído a la Corte Suprema por judíos y una iglesia unitaria y también un ateo. Sabemos que las escuelas se ponieron peores, quizás con comportamiento, con violencia, con comportamientos morales y los siguientes. Sabemos que eso se ha sucedido después que sacaron la oración. Entonces sabemos que toda cosa negativa ha salido de parte de sacar la oración de la escuela. Entonces, ¿cuáles son las opciones para la oración y la actividad religiosa en escuelas en Carolina del Norte? Existe una legislación, si ustedes no saben, que fue promulgada en 2014 por el gobernador Pat McCrory, que proporcionó muchas protecciones para que los estudiantes oren. Ahora, el gobernador Pat McCrory en 2014 firmó la ley. Pat McCrory es republicano. Mira eso. Él firmó la ley que dio muchas protecciones para que los estudiantes oren. Ellos pueden compartir su fe con otros en la escuela. Ellos se pueden reunirse en los terrenos de la escuela para actividades religiosas. Ellos también permitió que los grupos pueden usar edificios escolares para actividades religiosas. Quiere decir que los niños, los estudiantes en la escuela pública, ellos pueden, por su propia voluntad, ellos pueden hacer, vamos a orar, vamos a hacer una actividad en un salón, vamos a usar el gimnasio, vamos a sentarnos afuera de la escuela y hablar de Dios. Yo puedo compartir un tratado con usted sobre mi Dios. Los estudiantes tienen toda libertad de practicar su fe. La cosa es que ellos no quieren que la maestra o el administrador dice que ustedes estudiantes, tienen que orar conmigo la siguiente oración. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. ¿Qué quiere decir? Porque eso, en la opinión de la Corte, eso quiere decir que usted está requiriendo al niño, indoctrinando al niño, y entonces usted es un hombre o mujer de poder en un sistema sobre ello, y entonces si usted impone, eso es ilegal. Pero los niños, los estudiantes, quizás en high school, en middle school, en elementary school, ellos pueden hacer eso sin ningún problema, y el Estado no puede pararlo. Y también los grupos religiosos pueden usar los edificios de las escuelas para hacer eventos. No es gratis, tiene que pagar, pero usted puede usar los lugares. Ahora, la ley permite a los estudiantes tomar la iniciativa para iniciar las actividades religiosas y no dirigidas por los maestros o del personal. Los tribunales han tomado decisiones a lo largo de los años que el personal de las escuelas no pueden exigir que los niños participen.
en la oración o instrucción religiosa. Pero también las Cortes dijo que bajo la primera enmienda de libertad de expresión, los derechos de los empleados están protegidos. Eso se incluye el discurso religioso. Quiere decir, si usted es un maestro en una escuela y tú quieres hacer una oración quizás en voz bajo o quieres hacer un momento de silencio tú mismo en tu clase, en tu salón, eso es legal, pues es eso personal. Usted no está imponiendo eso sobre los estudiantes. Pero hay muchos maestros que tienen miedo, el temor de hacer eso en las escuelas públicas. Nosotros, Hispanos del Sur, les gustaría ver en que el personal de las escuelas pueden orar antes de que comiencen las clases y hacerlo públicamente por sí mismo. Sí requiere que los niños o el personal que no están de acuerdo participen. Así que es una oración personal, pero audible, y estarán protegidos. Vamos a dar un ejemplo. Yo soy administrador de una escuela, yo soy un maestro, y tengo un salón de niños de 4º grado. Antes de comenzar la clase en esa mañana, yo, maestro, quiero hacer una oración. Yo personalmente no estoy imponiendo que los niños lo hacen, no tengo que los niños que repiten conmigo, que los niños participen. Yo lo voy a hacer personalmente y hago la oración como lo siguiente. Señor, quiero que tú bendices este día. Señor, que los niños pueden aprender. Señor, que todo salga con tu voluntad y que haya una bendición en este día. Amén. Una oración bien simple, una oración bien breve, que me gustaría ver que el maestro puede hacer eso si le desea hacerlo y no tiene la preocupación que va a perder su trabajo. Ahora, los niños no necesitan participar, ellos no necesitan repetir lo que el maestro dijo, que el maestro lo hace ellos mismos, pero que lo hacen audiblemente y tienen la libertad de hacerlo. Yo me gustaría ver eso y eso será una práctica de la primera enmienda de libertad de expresión. Yo estoy compartiendo mis valores, yo estoy orando, no estoy imponiendo a tu hijo a participar, a repetir, solamente lo estoy haciendo para mí, personalmente, audiblemente. Yo me gusta ver eso, una ley que protege el maestro por hacerlo. La cuestión es si es legal, no sabemos. Si el maestro puede hacerlo personalmente. Sabemos ya que la Corte Suprema sacó la oración en la escuela porque un sistema junta local en Nueva York estaba requiriendo que los estudiantes hacen la oración durante el día en la mañana cuando comenzó la escuela. Era como imponiendo a ellos la oración. Que yo estoy diciendo es diferente, que los niños van a estar en el salón, pero el maestro lo hace para ellos mismos y lo hace personalmente, pero audible. Y los niños no tienen que participar. Y me gustaría ver una ley que proteja a ese maestro. Y yo no sé si es ilegal o no, no lo creo, pero no hay nadie que lo ha hecho, creo yo, en los Carolina del Norte, para ver qué se sucede con la Corte. Para ver, porque uno tiene que hacerlo. Y entonces te dice, tú no puedes hacer eso. Entonces, yo lo voy a hacer porque es mi libertad de expresión. Tú no puedes impedirme hacerlo. Yo puedo hacerlo en la Constitución si yo tengo la libertad de adorar a mi Dios. ¿Cómo usted va? Yo no estoy diciendo que los niños que lo hacen. Como me gusta ver a alguien hacer algo así para ver si la escuela lo para o le quita el trabajo. Pero no hay... alguien tiene que tener... la confianza para hacerlo. Y es difícil. Me gustaría ver una ley o alguien hacerlo, o varios maestros hacerlo para ver qué se va a suceder. Pero hay legislación ahora que permite, que dice, hay una ley que firmó Pat McCrory, un conservador, que los estudiantes pueden iniciar el proceso de oración en las escuelas, puede hacer actividades, puede hacer estudio bíblico, puede usar los lugares en las escuelas. Ellos pueden así. Viene el estudiante
está bien. Si viene del maestro o los administradores de abajo sobre los estudiantes, no pueden hacerlo. Tiene que venir del estudiante. Es bien interesante que la Corte Suprema dio esa habilidad a las escuelas, pero también Carolina del Norte lo puso en ley para proteger a los estudiantes. Voy a compartir los derechos de los estudiantes para participar en la actividad religiosa. Esto es la ley. Dice que se le permitirá a un estudiante hacer voluntariamente cualquier de los siguientes: oral, sea en silencio o audiblemente, o solo o con otros, en las mismas medidas, en las mismas circunstancias en que un estudiante se puede reflexionar, meditar vocal, silenciosamente o hablar sobre asuntos no religiosos políticos. Eso quiere decir que el estudiante puede compartir, puede orar con otros en silencio, en público, audiblemente, en la misma manera que usted puede compartir algo político, algo con otra persona en la escuela, otro niño. Es la misma actitud. Tú puedes compartir que tú quieres compartir, yo puedo compartir lo que yo quiero compartir. Estudiante puede hacer eso, es número uno. Número dos, estudiante puede expresar puntos de vista religiosa con otros. Quiere decir, compartirlo con otros, darle un tratado, aquí hay un tratado, hablarlo de Jesús, hablarlo de la Iglesia Católica, hablarlo del Dios que ellos creen. El estudiante puede evangelizar a otros estudiantes en las escuelas. Ahora, no puede hacerlo durante la clase, porque está recibiendo la educación. Eso causa disrupción, no puede hacer eso. Pero puedo hacerlo durante el almuerzo, puedo hacerlo doing playtime afuera, puedo hacerlo en otro tiempo, lo pueden compartir. Número tres, pueden hacer grupos en las escuelas también de estudio bíblico, pueden hacer actividades que no sea durante la clase, pueden hacer con los tiempos de libertad. Ellos pueden unirse en un gimnasio, y orar y cantar y todas esas cosas lo pueden hacer en la iglesia también, y también en el lugar público. También puede poseer, distribuir literatura y también organizar grupos de oración, club religioso y lo siguiente. Los estudiantes tienen mucha libertad de participar y hacer varias cosas a nivel de religión, a nivel de crianzas, a nivel de su fe. Queremos en este momento compartir un descanso de música. Vamos a poner un cántico de música en este momento. Y entonces después de esa canción vamos a oír un anuncio muy importante sobre votar en este año. Regresamos un momentito.
Hispanos del Sur quiere recordarle la importancia de registrarse para votar y de votar. Las elecciones primarias en Carolina del Norte son el 5 de marzo de 2024 para presidente, gobernador, vicegobernador y cargos políticos federales y estatales. Se requiere identificación para votar en Carolina del Norte. La fecha límite para registrarse para votar en las primarias es el 9 de febrero. Si necesita ayuda para registrarse para votar o desea conocer los candidatos que se postulan para representarle, comuníquese al 919-931-4597. Otra vez se puede comunicar al 919-931-4597 o envíe un correo electrónico a connect@hispanodelsur.com o envíenos un mensaje en las redes sociales. Es importante que usted vote y levante su voz. Este mensaje es apoyado por Hispanos del Sur. Gracias. Terminando acá con el punto número 4, sobre la discusión que estamos teniendo hoy sobre los efectos de eliminar la oración en las escuelas. Y entonces que en Carolina del Norte los niños tienen mucho derecho para practicar su religión en las escuelas y compartir la palabra y evangelizar la palabra a sus amigos. El punto número 4 es que los niños pueden poseer o distribuir literatura religiosa en una escuela pública. Ellos tienen la habilidad de hacer eso, sujeto a restricciones razonables de tiempo, lugar y manera, en la misma medida, en las mismas circunstancias que un estudiante se le permita poseer o distribuir literatura sobre temas no religiosos o materiales en las escuelas. Eso quiere decir, el punto número 4 es que el Estado de Carolina del Norte ha permitido que los estudiantes puedan compartir información religiosa en la misma manera que un estudiante puede compartir un boleto de un concierto que van a hacer en un estadio en Carolina del Norte, o pueden compartir un folleto, un boleto de cosas políticas. Eso quiere decir que usted puede compartir esa información con los amigos tuyos en la clase y también puede compartir información religiosa. Los estudiantes tienen mucho poder para compartir y menos restricciones en las escuelas. Número 5 es que los estudiantes también pueden organizar grupos de oración, clubes religiosos, reuniones de nos vemos en el Pol, por ejemplo, y otras reuniones religiosas antes, durante y después de la escuela, en la misma medida en que a los estudiantes se les permite organizar otras actividades y grupos estudiantiles no curriculares. Los grupos religiosos tendrán el mismo acceso a las instalaciones escolares para reuniones, como se da a otros grupos no curriculares, sin discriminación, basado en el contenido religioso de la expresión de los estudiantes. Quiere decir, si un grupo quiere acceso a la instalación de las escuelas, que ellos también tienen acceso a las escuelas, y no importa que son religiosos, que pueden ser grupos seculares, y nosotros como creyentes tenemos acceso, y los estudiantes también, a esos lugares en las escuelas. Pues esos lugares están fundados y apoyados y financiados con impuestos de nosotros. Quiere decir que tenemos acceso como cualquier otro grupo. Si los grupos de estudiantes que se reúnen para actividades no religiosas pueden anunciar reuniones de los grupos, el distrito escolar no puede discriminar a los grupos que se reúnan para la oración o otro discurso religioso. Una junta de educación local y una unidad administrativa escolar local pueden negar el patrocinio escolar de grupos y eventos no curriculares de una manera que no favorezca ni desfavorezca a los grupos que se reúnen para participar en la oración o discurso religioso. Y el número 6, el punto final sobre las leyes para los niños en las escuelas.
El número 6 dice, expresar creencias sobre la religión en tareas, obras de arte y otras tareas escritas o orales liberales de discriminación basada en el contenido religioso de la representación. Las tareas en la aula se juzgarán según los estándares académicos ordinarios de sustancia y relevancia en contra de otros legítimos preocupaciones pedagógicas identificadas por la Junta Local de Educación. Un estudiante no será penalizado ni recompensado. Quiere decir que un estudiante puede en su reporte, puede usar religión, puede hacer tu fe, puede demostrar su fe en arte, puede compartir algo verbal y en compartiendo algo verbal en la clase puede hablar de Dios, puede compartir escritura, porque eso es parte de su presentación y parte de su fe, eso es legal, porque es individual, es él o ella compartiendo eso. Y la escuela no puede discriminar porque es religioso. Es parte de quién es ese niño y de que ellos creen en su crianza, que su padre le enseñaron. Otra vez, los niños en la escuela tienen mucha libertad de hacer lo que quieren hacer sobre nuestra fe y su fe y practicarlo en las escuelas. La cuestión o el desafío para las escuelas o para nosotros es que si el adulto puede compartir la palabra o orar, vamos a decir, orar en un salón o una aula antes de la clase comienza. Y nosotros creemos que deberemos tener la oración otra vez en las escuelas públicas, que la clase o la salón debe comenzar con oración, que el maestra debe tener la opción de compartir una oración en el salón, que sea personal, que los niños no necesitan participar, que sea audible, y entonces ellos pueden compartir su fe, pero invitándole a Dios que sea parte de ese día para ellos mismos, no quiero decir para el niño. Claro, los niños, en mi opinión, van a beneficiar de la presencia de Dios en la escuela y en el salón, pero prácticamente que el maestro lo comparte, lo está haciendo para ella o ella mismo personalmente. Y los niños van a beneficiar de la presencia de Dios en el salón. Pero cuando uno habla técnicamente, no puede decir, oh, estoy orando y los niños tienen que participar, o yo quiero influenciar a los niños, o yo quiero indoctrinar a los niños. No, es que yo quiero orar y quiero la presencia de Dios en mi salón, en mi aula, sobre mi día, enseñando a estos niños la instrucción que yo tengo que enseñarle. Yo quiero hacer eso, quiero la presencia de Dios. Y yo quiero el derecho de hacerlo sobre la primera enmienda, libertad de expresión. Y yo creo que, yo no soy abogado, yo no sé qué va a pasar con la corte, pero yo creo que esto es algo que se puede hacer en la clase, pero alguien o varias gente tiene que hacerlo. Tiene que coger el riesgo de orar y entonces la escuela decirte, tú no puedes hacer eso. Y entonces el maestro diciendo, oh sí, yo puedo hacerlo. Y entonces ahí empieza el debate, ahí empieza otro caso de corte, diciendo, tú estás imponiendo que yo no pueda practicar mi fe, tú estás limitando mi expresión la pública. Yo no estoy diciendo que los niños participen, yo estoy diciendo solamente para mí mismo, personal, pero audiblemente, cómo eso va a hacer daño a cualquier persona. Eso es algo para la corte, y como sabemos, varias cortes aprobaron la oración en Nueva York, 3, y entonces llegó la Corte Suprema y ellos dijeron que no pueden hacer eso. Eso era porque la escuela querían que los niños participaban en la oración. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el maestro lo hace y los niños no tienen que participar, pero claro, ellos lo van a oír. Ellos van a oír la oración. Y entonces llegan los padres, mira, mi maestro hizo una oración en la escuela y lo hacen cada mañana. Ok, qué interesante. Y hay padres que no van a estar de acuerdo y van a llamar a la escuela y ahí comienza
el debate. Y entonces el principal, quizás administrador, va a decir, maybe dice, tú no puedes hacer eso. Y el maestro dice, sí, yo lo voy a hacer. So, alguien tiene que coger esa bandera y quizás coge el riesgo de perder su trabajo. Es posible, ¿no? Pero si queremos ver un cambio en las escuelas públicas a nivel nacional, o vamos a hacer local en Carolina del Norte, necesitamos poner otra vez Dios en las escuelas. Porque tú ves el data que compartí, todo cambió radicalmente y se empeoró. Se puso peor las escuelas después que sacaron la oración en la escuela. El data está ahí y queremos ver un cambio en la atmósfera de las escuelas públicas. Entonces, eso es que tengo para hoy para ustedes en esta tarde. Gracias por estar con nosotros en este programa. Si quiere participar, trabajar con nosotros, usted va a oír un anuncio al fin de, cuando yo termino de hablar, sobre participar y conectar con nosotros. Hemos hablado hoy de los efectos de eliminar la oración en las escuelas. Bendiciones. Gracias por sintonizar Café con Hispanos, la voz de nuestra gente hispana en Carolina del Norte. Si desea contactar a nuestro conductor Gilbert Pagán, llame hoy al 919-931-4597, 919-931-4597. Síganos en nuestras redes sociales como Hispanos del Sur. Puede enviarnos un correo electrónico a connect@hispanosdelsur.com. Hasta pronto. Gracias por sintonizar Café con Hispanos, la voz de nuestra gente hispana en Carolina del Norte. Si desea contactar a nuestro conductor Gilbert Pagán, llame hoy al 919-931-4597, 919-931-4597. Síganos en nuestras redes sociales como Hispanos del Sur. Puede enviarnos un correo electrónico a connect@hispanosdelsur.com. Hasta pronto. Espíritu divino, apodérate de mí. Espíritu divino, apodérate de mí. Hispanos del Sur quiere recordarle la importancia de registrarse para votar y de votar. Las elecciones primarias en Carolina del Norte son el 5 de marzo de 2024 para presidente, gobernador, vicegobernador y cargos políticos federales y estatales. Se requiere identificación para votar en Carolina del Norte. La fecha límite para registrarse para votar en las primarias es el 9 de febrero. Si necesita ayuda para registrarse para votar, o desea conocer los candidatos que se postulan para representarle, comuníquese al 919-931-4597 o envíe un correo electrónico a connect@hispanosdelsur.com, o envíenos un mensaje en las redes sociales.
Es importante que usted vote y levante su voz. Este mensaje es apoyado por Hispanos del Sur.